Es un ciclo muy bonito, pero este es el último de los 8 ciclos que tienen que estudiar para poderlos conectar. El viernes, sus compañeros nos van a dar una clase magistral de ciclo de Krebs y van a decir dónde entra cada uno de estos ciclos. Acuérdense que el ciclo de Krebs lo único que hace es inyectar, es generar energía. Los demás ciclos son como los combustibles y estos combustibles van a ser hormonas dependientes. Entonces vamos a empezar con la vía de las pentosas fosfato. Aquí sí igual, mucha atención, porque aquí, aunque el ciclo es corto, implica muchas cosas clínicas que lo vamos a ver en farma. Entonces, vamos a empezar con la vía y vamos a hacer énfasis en los pasos enzimáticos y en las transformaciones. ¿Cuánto Rolando, verdad? Yo llegué a las 6, ¿verdad? Lo que van a entender es comprender la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una vía que no necesita invertir tanta energía. Son procesos que son anfíbolos, pueden ingresar o no ingresar energía. La verdad es que esta vía es una vía que no necesita tanto inyección energética porque realmente no se necesita recuperar nada. Lo que se recupera son radicales. La vía de las pentosas es la que permite que podamos existir sin estar envejeciendo rápidamente. Sin las pentosas envejeceríamos muy rápido. Entonces las pentosas lo que hace es generar procesos de óxido-reducción para evitar la destrucción de las células. Pero también intervienen muchos procesos. La importancia metabólica radica en la producción de NAD, en la síntesis de ribosa 5-fosfato, que es la que se encarga de sintetizar ácidos nucleicos, que es lo que vamos a ver en el último parcial, y se relaciona estrechamente con el estrés oxidativo. Esto es la base de la mayor parte de los procesos que van a ver en urgencias. La vía de las pentosas es una vía que se activa todos los días, dependiendo de la carga metabólica, a diferencia de la gluconeogénesis que se exacerba en los procesos de inanición o de ayuno muy prolongado. La vía de las pentosas es una vía altamente energética, recupera radicales energéticos, pero interviene en los procesos de reproducción celular. Luego entonces la vía de las pentosas es uno de los elementos por lo cual las células cancerosas sobreviven. Las células cancerosas utilizan esta vía para alimentarse por dos procesos: sintetizando ácido nucleico rápidamente, pero lo más importante es defendiéndose de los procesos metabólicos y de los procesos inmunológicos del cuerpo y los procesos farmacológicos de la quimioterapia. La vía de las pentosas es una de las vías más complejas que existe, no porque tiene muy poquitas enzimas, sino porque interviene en todos lados. Es una de las vías más complejas y cuando entra el ciclo de Krebs, entra el ciclo de Krebs a través de 6 áreas: glucólisis, gluconeogénesis, lipólisis, lipogénesis, inyección del ciclo de la urea y finalmente en el ciclo de Cole. Entonces, estos 6 elementos que inyecta la vía de las pentosas es esencial para que podamos intercambiar hidrogeniones. La vía de las pentosas es una ruta alterna de la glucosa. No produce ATP, recuerden, no produce ATP. ¿Quién produce? De todos los ciclos que hemos visto, ¿quién produce ATP? Krebs. Todos los ciclos que vimos, ¿quién da esqueletos para formar glucosa? El ciclo de la urea. De todos los procesos, ¿cuál es el más endergónico? Que no necesita, no invierte energía, pero se encarga de almacenar. Glucogenólisis. Glucogenogénesis. Y el proceso que se encarga de desviar el proceso hacia el catabolismo, ¿cuál es? Glucólisis. Glucólisis. Bien, doctor, pues ya está listo. Muy bien, esta es la vía de las pentosas fosfato. No, estas preguntas de examen, no usa ni consume ATP, ocurre propiamente en el citosol. El único proceso que ocurre en forma bilocular, ¿cuál es? Habíamos visto la otra vez. Pregunta de examen, el único proceso que es bilocular, ¿cuál es? Gluconeogénesis o gluconeogénesis. Los demás ocurren en el citosol. Pregunta de examen. Entonces, genera ribosa 5-fosfato para la producción de ácidos nucleicos, genera NAD y es una ruta anfibólica. Es lo que les comentaba. Puede ser endergónica, que puede almacenar energía, o puede ser exergónica, que libera energía en forma indirecta a través de los derivados NAD
FA, la coenzima A y los nucleótidos del ácido nucleico. El NAD indirectamente interviene en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de colesterol, en las hormonas esteroideas, en la síntesis de aminoácidos no esenciales, en la síntesis de ácidos nucleicos y el más importante de la vía de las pentosas es regenerar el glutatión reducido. Este es el proceso antienvejecimiento y este es el proceso que se deteriora conforme vamos envejeciendo. ¿Qué pasó aquí? Va. ¿Qué es eso? Ah, sí, lo he comprado yo. Tiene una etapa oxidativa, tiene dos etapas, la etapa oxidativa y la etapa no oxidativa o reductora. La etapa oxidativa es una etapa súper ultra sencilla, pero es la más trascendente de la vida de las pentosas. Es una vía irreversible. Recuerden que son irreversibles, estamos hablando de enzimas que no son alostéricas, son nada más de una sola vía. No entran dentro del proceso de la reacción de masas. Lo importante de la etapa oxidativa es que producen A reducido y uno de los primeros CO2. Este CO2 lo van a ver también, lo vamos a ver en el ciclo de Krebs, contribuye a la formación de aminoácidos. Entonces, son tres reacciones enzimáticas las que intervienen en el proceso de la fase oxidativa y aquí las tienen. Recordemos. Regresa tantito. Ok. Es que está estorbando lo del comercial, pero es que no. No puede quitarlo. Creo que no. Me tengo que suscribir. Y si lo descargan PDF y lo proyectan en PDF en vez de PPT, sale PowerPoint. 5 minutos para que haga esa magia. Eso yo no se lo veo mal. Ahí en el examen, ¿eh? No voy a abrir. Nada. No va a filtrar, ¿no? Métele un virus. Aquí tenemos un virus. Ahí está el cuarto examen, ¿eh? Entonces son 60 preguntas. Después se luce. No sé. Entonces ahorita dudas de los ciclos, todas. ¿Está complejo? No me deja exportar, pero no sé si es porque no es de internet. No, no tengo internet. Pero aquí en el salón sí, ¿no? Sí, no es internet. ¿Qué dudas tienen de los ciclos? Veo que no tienen dudas, quiere decir que todo está clarísimo. Doc, en nuestro caso de ciclo de Krebs, podríamos hacer de que pues por cada PAS, por cada oxalacetato es de dónde ¿Puedes decir la hablamos? La minúscula A2. Pero yo no agarro la de 2025. 2025. ¿Por qué no agarro la de la O sea, es que podemos hacer. falta. ¿Quién sabe? Así como ponemos los ciclos. Yo no imaginaba eso. Todo el No, escúchame. Ponemos. No sé qué hacer. Para el ciclo de Krebs van a ser las conexiones. Sí, así Lo de. importante son las conexiones y dónde inyecta energía, cuáles son los sistemas de regulación y bueno, empezar a hablar de diabetes. La importancia de la diabetes en el ciclo de Krebs y por qué la diabetes modifica el ciclo de Krebs. No me deja exportar, me deja No. Ya ves, Mira, que poner por cada vez hacer aquí, pero igual, de dónde viene, indicaciones médicas. Nada más me enferma. podemos poner No te vas a hacer comprar, una no. entonces no. Digo, podemos pusieras poner todos. Y si nada más le cambias el. Sí. ¿Quieres copiar el ciclo de Krebs completo? No, es Así como lo tiene almacenado, nada más ponle punto PDF. Se haga. ponemos cuáles son los productos y ya ponemos en el ciclo. Porque no se necesita tenemos en un oxalacetato y ponemos abajo el ciclo de urea. Ah, ya, o sea, el oxalacetato, piruvato, ya ponemos bien, el ciclo de urea, Ahora la el ciclo presentación de la urea. Pero bajo viene de ponemos, ¿no?
carboxil acetato, ponemos abajo. Ahí está. Mitch, Para la lágrima. ¿tienes una liguita? Pero más a mí se acabó. Gracias. Cuando la baja, deja de ser la peinada. En archivo no se puede lanzar. Técnico de uso. Aquí mira, o sea, ¿Por qué no lo voy a poner? Siento que es una posibilidad de usted. ¿Qué? ¿Cómo? Cada vez que yo Provecho. En el escritorio. Dios mío. Cada vez. No, ya no. ahora sí ya. Hola, ¿qué tal? Porque me lo por el tío. ¿Cuántos ATPs produce el glucólisis? ¿Puedo repetir? 6. ¿Cuántos produce en total? ¿Cuánto? De esos 4 hay que pagar 2. ¿Cuántos NAT produce? 2. 2. Se invierten 2 ¿Cuántas ATPs. moléculas de piruvato produce? 2. Luego entonces, ¿cuántos ATPs produce en total? Los de Krebs. 6. Gluconeogénesis. ¿Cuántos ATP necesita? ¿Cuál? ¿Así está bien? Gluconeogénesis. Sí. Ya quedó. Gluconeogénesis. ¿Cuántos ATP se necesitan? Esas son preguntas. Porque ustedes creen, me van a hacer el conteo de los ciclos de los ATPs. Me van a hacer las cuentas. Me van a decir cuál es el ciclo más eficiente y cuál es el ciclo más deficiente. Cuál es el que cobra más caro y cuál es el que es más barato. Ese es el objetivo de Krebs, no explicarme todas las, como la monita esa, no. Me tienen que explicar balance energético. Ya le dije con niña eso, bro. O sea, sí me lo Entonces, pasan. vamos a poner en una diapositiva ciclo pentosa fosfato. De qué entra, productos, cuántos ATP, cuántos NAT nos da, y al final todo ponemos ciclo de Krebs y quedamos que el piruvato viene de ciclo final, producto final de la glucólisis. ¿El piruvato viene de dónde? ¿De cuántos ciclos? Ahí voy. Así viene de glucólisis, viene del metabolismo de aminoácidos, por ejemplo la celanina y tal y tal y tal. Puta madre. Ayúdenme, no sean malvados. Raído para- Ya Corea. Pero- Es lo que quiero que vamos, porque en el examen va a venir un esqueleto vacío. Ustedes van a poner los ciclos encima de los sustratos. ¿Qué esa crees, por favor? Ese es el de regalo. Me lo vas a cantar. Me lo vas a cantar. Lo esperábamos a las cositas. Bueno, ok. Entonces, la etapa oxidativa es una etapa irreversible, entonces son enzimas directas, no hay regreso. Entonces, no son enzimas alostéricas, no son enzimas que sean influenciadas por la cantidad de sustrato. Generan NAD y CO2. Esta es una de las primeras moléculas que intervienen dentro del proceso de energía. Pero este CO2, van a ver, los compañeros de Krebs van a decirnos que el CO2 de Krebs es más importante que el de las pentosas. Y nos van a explicar por qué. Son 3 reacciones enzimáticas principales. Y aquí empieza el proceso. En la fase oxidativa, ojo, aquí viene la primera parte más sensible y conexión con todos los sistemas. La glucosa se va a convertir a través de la exoquinasa en glucosa 6-fosfato. Esta exoquinasa, ¿cuándo se va a activar, doctor Chucho? ¿Cuándo se activa? ¿O quién la activa? ¿O por qué la activa? Era lo que se mencionaba de los niveles de glucosa. Una insulina, Cuando ¿no? son mayores a 180, ¿O que la glucosa está en niveles de? 180 mayores. De 90 a 180 Ah, exoquinasa 180 y la glucosinasa mayor de 180. Ajá. Y era en el músculo. Así es, la exoquinasa. Entonces, la glucosinasa es la única que está actuando normalmente. Cuando rebasa los 180, se satura y entonces entra en acción la exoquinasa, que es dependiente
de la insulina. Ahora, la glucosa 6-fosfato, aquí viene una vía que bien es esta, doctores. La que está abajo, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, Glucólisis. glucólisis. Y ahí viene un puente de conexión. ¿Quién me dice el puente de conexión después de la fructosa 1,6-bifosfato? Con el gliceraldehído. No, Con el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es el puente de conexión con quién? No hemos entrado al tema, pero aquí es importante que me digan cuál es el puente de conexión. ¿Con síntesis de líquidos? No. Con lipólisis, ¿a través de qué sustrato? Del gliceraldehído. No, de la hidroxiacetona. Dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona por fosfato. Que es del glicerol, ¿no? Después se fusiona con gliceraldehído, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato para los piruvatos. ¿Y el piruvato cuántas moléculas de glucosa nos da? Dos. Pero no más del Muy Y bien. como son dobles, son 4. ¿Dónde? Y No más entonces del puso un ferrido. meme de la curva de disociación de la Yo lo tengo. hemoglobina. ¿Es en el grupo? Ahí qué elemento está disociando la curva de la hemoglobina, que es parte de la glucólisis. ¿Del cuerpo? El 1,3-fosfoglicerato. Así es. Luego entonces, si yo tengo grandes concentraciones de unos 3-bifosfoglicerato, esto es donde se lleva a cabo en el eritrocito. Si yo tengo glucólisis aumentada, quiere decir que el proceso es un proceso de oxidación o de reducción de aerobiosis o de anaerobiosis. ¿Cuál? El 1,3-bifosfoglicerato se produce en la glucólisis. Este proceso se lleva a cabo en los eritrocitos. Si yo tengo mucho 1,3-bifosfoglicerato, indirectamente, ¿qué está ocurriendo en el organismo? Una acidez. Un proceso metabólico acelerado, como una infección, como una sepsis. Y si tenemos condiciones de anaerobiosis, ese piruvato ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el lactato. El lactato. Y si tenemos condiciones de oxígeno normales. Hacia acético A. Entonces, ¿por qué le ponemos al paciente oxígeno? Siempre. Correcto. Para que Para que se vaya hacia el acético A. y de ahí al ciclo de Krebs. Porque si no tiene oxígeno, Se va al lactato. y si se va lactato, Se acidifica. y si hay acidosis, Muerte. desequilibrio ácido base. Ahora entienden por qué es oxígeno, vena, monitor. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense de mí, oxígeno, vena, monitor, siempre un paciente, oxígeno, vena, monitor. Bueno, ya entramos a las conexiones. Y la glucosa 6-fosfato, a través de la fase oxidativa de la vía de las pentosas, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a convertir en 6-fosfoglucolactona. Este es uno de los pasos trascendentes porque usa un cofactor o un grupo prostético. Vean el esquema de glucosa 6-fosfato a glucosa a 6-fosfoglucolactona, que usa como cofactor o como grupo prostético. Usa un cofactor o un grupo prostético. Un grupo prostético, ¿por qué? Porque es un magnesio. Porque Es sí. un metal, recuerden. Y este es uno de los pasos importantísimos porque la mayor parte, el 100%, 90% de las enzimopatías es derivado de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando mencionaba lo del cofactor, también era lo de que se invierte en los lugares, o sea, se invierte como que la estructura química. No, esa es isomerasa. Ok, y ahí entra también la isomerasa porque ahí también, por el Esa hecho. es una enzima, si se da cuenta, es solo una vía, es una enzima que es alostérica o no alostérica. No es alostérica, solamente es una vía. Entonces, esta enzima es una enzima que necesita un grupo prostético y es una enzima no alostérica. Este es uno de los puntos más trascendentes de todo el metabolismo. ¿Por qué? Porque la deficiencia de esta enzima va a provocar pesadillas a la hora de que tengamos un cuadro clínico. ¿Tenemos pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Sí, el 30% de la población tiene deficiencia de eso. Si esta vía de las pentosas se interrumpe, va a ocurrir una cascada que ustedes me van a decir metabólicamente que va a ocurrir porque se convierte esto en una
si ustedes no mandan un medicamento adecuadamente y saben que el paciente tiene deficiencia de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, lo mandan. Entonces, esto es uno de los puntos que se deben de acordar siempre. Lo vamos a ver en Pharma. Esta enzima está encargada de metabolizar todo lo que se encuentra a su paso. El bloqueo de esta enzima por un fármaco o por una deficiencia innata del metabolismo genera deficiencias que ahorita lo vamos a ver en otros lados. Pero acuérdense de este paso, este está en rojo. La 6-fosfoglucolactona se transforma a través de la lactonasa en 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato se va a transformar en 6-fosfogluco de arribulosa 5-fosfato a través del fosfogluconato deshidrogenasa. Precaución, por eso les dije que está sencillito el ciclo, pero este ciclo es muy delicado y bien complejo, porque la ribulosa 5-fosfato hacia dónde se va, y esto va a depender del proceso. Esta enzima es sensible a la insulina. Si yo no tengo insulina, me van a explicar qué va a ocurrir. Si el paciente tiene deficiencia de esta enzima, también me van a explicar. Si yo doy ketoprofeno y el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el paciente va a entrar en acidosis. Entonces deben de ser muy precavidos en este tipo de pacientes. Sé que como si un paciente va a tener deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por características clínicas propias del paciente. Ahorita lo van a ver. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? No voy a dar medicamentos porque a lo mejor le atino al 30% de la población. No, hay características que nos dicen cuidado. Ahora, esta ribulosa 5-fosfato es uno de los 3 puntos. Recuerden, es bien sencillita la fase oxidativa. Recuerden que es solamente de ida. Y esta ribulosa 5-fosfato, esta es la base para la producción de más metabolitos, que es lo que les comentaba previamente. Nucleótidos de ADN, ATP, NAD, FAT y coenzima A. Esta ribosa 5-fosfato y la ribulosa 5-fosfato son procesos mediáticos. Se puede ir hacia otras vías y va a depender del proceso que se esté manejando. Si es un paciente diabético, si es un paciente con acidosis, si es un paciente con cáncer, si es un paciente con insuficiencia renal. En esta vía, la ribulosa 5-fosfato es la que nos va a decir hacia dónde se va el proceso. Ahora, quedó claro esta fase oxidativa. Es la más delicada de todo el metabolismo. Esta es la fase más delicada. Y tiene que aprenderse estas 3 enzimas toda su vida como médicos. Siempre. Esta ribulosa 5-fosfato, aquí vimos, se puede ir a la síntesis de ácidos grasos o a la síntesis de nucleótidos. Entonces, el proceso de las vías de las pentosas es esencial en las células neoplásicas, porque las células lo que hacen es usar esta vía para sintetizar más células cancerosas. Mucha de la terapia génica que ustedes van a manejar va dirigida al bloqueo de estas enzimas para que la célula muera. Entonces, la ribulosa 5-fosfato es el horizonte, es el límite donde entra la fase no oxidativa. Precaución. Aquí tenemos otro de los puntos clave de las pentosas cuando entra en la fase no oxidativa. Puntos de regulación de la fase oxidativa, ¿cuáles son? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 2, formación de ribulosa 5-fosfato. Son los 2 puntos esenciales de regulación de las pentosas. Porque de qué va a depender si se va a síntesis de ácidos nucleicos, si se va a síntesis de ácidos grasos o si se va a síntesis de nada. Entonces, la ribulosa 5-fosfato en un proceso normal, cuando yo tengo insulina, automáticamente se va a 2 vías. La ribulosa 5-fosfato se va a convertir a través de la 3-epimerasa en gilulosa 5-fosfato y a través de la ribosa 5-fosfato isomerasa en ribosa 5-fosfato. ¿Para qué tanto show si yo nada más necesito que se transforme en una ribulosa? No, porque las vías son diferentes. Chequen muy bien. Ribosa 5-fosfato, gilulosa 5-fosfato. ¿Se acuerdan en su primer clase de carbohidratos qué era la gilulosa? ¿Cetona o aldehído? ¿La cual? Gilulosa. Es un aldehído. Entonces, por las características del aldehído,
tiene más facilidad de que se pegue un fósforo. En el caso de la ribosa 5-fosfato, es simplemente el azúcar sencillo. Esta es una cetona de aldose. A través de una enzima que se llama transcetolasa, lo que va a hacer es intercambiar carbonos. Los va a agarrar a los dos y va a intercambiar carbonos. Y voy a formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Este le suena? Sí. ¿Dónde anda este gliceraldehído 3-fosfato? Y va a formar heptolosa 7-fosfato. ¿Cuántos carbonos empezaron aquí? 5 y 5, son 10. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 3 y 7. Se menearon los carbonos a través de la transcetolasa. La transcetolasa, luego entonces en la fase no oxidativa, es uno de los puntos claves para que haya intercambio. En estos casos, lo que hago es trasladar carbonos para que entonces yo forme sustratos que sean fácilmente manejables y puedan derivarse a otras vías. El gliceraldehído 3-fosfato, ¿hacia dónde se iría? Hacer glucólisis. Glucólisis, ¿y qué formaría? Fructosa 6-fosfato, no. No se les olvide para que no se pierdan. ¿Cuál preguntó? Gliceraldehído 3-fosfato. Acá está, miren. Sería para 3-fosfoglicerato. O la No, 1,3 digo. Se va a glucólisis, pero recuerden que estas vías son de ida y vuelta, son enzimas alostéricas. ¿Puedo hablar con la alumna Alexa? Ya le funaron. Feliz día del maestro. Ah, igualmente, doctora. Es mañana. Pero es mañana. Eso estoy diciendo y me estás pegando. Bueno, entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se va hacia glucólisis, y esta glucólisis, recuerden que es una de las formas donde se fracciona la fructosa 1,6-bifosfato de la glucosa. Si yo tengo la reacción de masas por una ida y vuelta, porque son enzimas alostéricas, si yo tengo gliceraldehído 3-fosfato en grandes concentraciones, ¿qué va a ocurrir? Tendré fructosa. La dihidroxiacetona, ¿qué le va a pasar? Voy a empezar a convertirlo en dihidroxiacetona. ¿Y esto de qué va a depender? De las concentraciones de oxígeno. Precaución. Recuerden, aquí esta es la encrucijada más importante que quiero que quede claro. Quizás de todos los ciclos, esta es la que tienen que ir enlazando, porque esta es la que va a ir pegando los ciclos. El gliceraldehído 3-fosfato es un sustrato alostérico que va a inducir la formación de hidroxiacetona o de fructosa 1,6-bifosfato. Ya habíamos dicho que la fructosa 1,6-bifosfato es uno de los sustratos más importantes alostéricos. ¿En qué momento? ¿Lo permitimos? Ajá, ¿en qué signo? En la gluconeogénesis. Entonces, aquí esto es uno de los puntos claves en los cuales la estimulación de la fase oxidativa, ¿de qué va a depender esto? Del proceso en el que está el paciente. Si el paciente está en un estado normal, habitualmente el proceso cierra aquí. Pero si yo no tengo insulina, ¿qué va a ocurrir? La vía va para acá, Va para dihidroxiacetona. va para dihidroxiacetona. Y si yo tengo dihidroxiacetona porque no hay insulina, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dar cuerpo cetónico? ¿Nadie? ¿Quién va a dar cuerpo cetónico? La plática de cuerpo cetónico. El lipo... Dihidroxiacetona, entonces la dihidroxiacetona que va a generar cuerpos cetónicos y el paciente va a entrar, es el ácido sitiónico. Si yo no tengo insulina porque esta enzima es estimulada por es una enzima hormonosensible, entonces el proceso automáticamente se frena. Ahora, nos quedamos aquí. ¿Vamos bien? Ya vimos uno de los puntos vía. A través de la transaldolasa, si se dan cuenta, transaldolasa y transaldolasa son uno de los puntos enzimáticos clave en la regulación.
Pregunta de examen. El sustrato más importante en la fase no oxidativa, ¿cuál es? En la no oxidativa. Ajá. La ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato. Las enzimas regulatorias de la fase no oxidativa son la transcetolasa y la transaldolasa. Y estas enzimas también son hormonos sensibles a insulina. Recuerden que si esto está bloqueado, automáticamente la vía se apaga. Después, la transaldolasa va a juntar la cetolasa y el gliceraldehído 3-fosfato y lo va a convertir en fructosa 6-fosfato. Precaución, tengan mucho cuidado. Durante la transcetolasa va a generar un mecanismo de alosterismo y va a inducir a la formación de hidroxiacetona cuando no hay insulina. Si hay insulina, no hay problema, la vía continúa. Pero la transaldolasa va a formar los fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato la tenemos como una de las bases de la glucólisis. Y esta glucólisis se puede regresar a glucosa 6-fosfato. Si yo tengo insulina suficiente y yo activo la vía de las pentosas, esta vía de las pentosas se apaga o se prende. Se prende para irse hacia dónde. Hacia fructosa 6, Y la fructosa 6-fosfato que va a generar, ¿para dónde se va? La glucosa unos 6-difosfato, ¿no? Gluconogena. La glucosa 1,6-difosfato. Y la glucosa 1,6-difosfato dijimos que es un sustrato alostérico de qué enzima, que es la reina de quién, la glucogenólisis, de la glucólisis o cuál. La enzima que va a dominar es la fosfofructoquinasa. Fructokinasa. Gluconeogénesis. Entonces estas enzimas son importantísimas en el ciclo regulatorio del metabolismo. ¿Sí me entendieron? ¿Van bien? ¿No se han perdido? Tan difícil. O sea, cuando hay que leerlo y leerlo y leerlo. Por eso necesito que ya lleguemos al CREX para que entonces aterricen todo. Llegando al CREX, ya entendí por qué la vía de las pentosas, ya entendí por qué glucólisis. Vamos bien. Entonces, la fase no oxidativa es una de las fases que da la mayor parte de sustratos para la vía alostérica a través de la gliceraldehído 3-fosfato que posteriormente va a estimular hidroxiacetona y va a generar una modulación no alostérica a través de la fructosa 6-fosfato que se va a gluconeogénesis. Entonces, si yo tengo concentraciones de insulina normales, el proceso no llega aquí. Pero si no tuviera insulina, automáticamente se apaga la vía de las pentosas y automáticamente se va esto hacia cetoacidosis. Por eso el paciente hay que cuidarlo mucho con la administración de nuestros carbohidratos. Pero no queda ahí, viene otra fase, la fase más importante de la vía de las pentosas, la formación de eritrosa 4-fosfato. Una vez que la transcetolasa ha jugado con los carbonos y formó cedo-heptulosa y gliceraldehído 3-fosfato o fructosa 6-fosfato, nos va a generar eritrosa 4-fosfato. Y la eritrosa 4-fosfato, otra vez a través de la transcetolasa, va a generarnos gilulosa 5-fosfato. La gilulosa 5-fosfato puede acusarse nuevamente para la formación de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Esta vía es importantísima porque va a irse pegando a la síntesis de aminoácidos. Aquí nacen los aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Fenilalanina, Tirosina, tirosina, triptófano y triptófano e histidina. Ahí está. Entonces este es uno de los puntos clave de ¿para qué sirve la vía de las pentosas? Para alimentar la formación de aminoácidos. Si yo no tengo esos aminoácidos aromáticos, ¿el paciente qué va a tener? Los aminoácidos aromáticos son esenciales para la formación de qué cosa. Ya habíamos dicho que la tirosina, la fenilalanina, la histidina, ¿qué van a dar? Sí, agárrense donde puedan, porque vamos a tener que regresar a aminoácidos. Les dije, este aminoácido va a dar un neurotransmisor, este otro va a dar un neurotransmisor. La tirosina, ¿hacia dónde se va? Pregunta de examen. tirosina, ¿no? No, para hormonas. Para hormonas derivadas. Hormonas tiroideas. Tiroxina, ¿qué más?
yodo y tetrayodo. Y calcitonina también es un derivado de la hidrogeno. Fenilanina para dopa. ¿Ves? Dopa. Dopa. ¿Qué más? Ay, no. Tirosina. Adrenalina. Noradrenalina. Melanina. Luego entonces ustedes ya van a ir mirando si el paciente no tiene estos aminoácidos. Y el triptófano para la melatonina, ¿no? Para el triptófano para la melanina. Melanina. La melanina es de tirosina. El triptófano para Serotonina. ¿El triptófano para qué va? Ya se metió en camisa. Serotonina. ¿Quién sintetiza el triptófano? ¿Qué vitamina se sintetiza el triptófano? 1000 veces se los dije y eso es bien importante. Porque de aquí van a empezar a entender la patología. La cilulosa 5-fosfato nos va a dar aminoácidos aromáticos. La tirosina, ¿qué va a generar? ¿D3? ¿La vitamina B3? La B9. El triptófano, ¿qué va a dar? Niacina. ¿Y es B3? Niacina. ¿Y la niacina en español qué es? Vitamina B3. Sí, pero ¿qué va a generar? NAT. Ok, la fenilalanina, ¿qué va a generar? Melanina. ¿Lo cual? Melanina. ¿Y la histidina? ¿Carnosina? Histamina. Luego entonces, si un paciente tiene bloqueada la vía de las pentosas, va a tener deficiencia de esto. Y yo les dije, hay pacientes que tienen características propias de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, estas vías están bloqueadas y voy a tener deficiencia de estos aminoácidos. Y si tengo deficiencia de estos aminoácidos, el paciente va a tener hipotiroidismo. Si yo no tengo adrenalina, ¿qué va a pasar? Hipotensión. Sí, es un paciente hipotenso que a cada rato se desmaya. Si yo no tengo histamina, ¿qué característica va a tener su piel? No hay información. Piel seca. Tiene hipotiroidismo. Gordo. Radical. Va a estar gordito. Fenilalanina. Si no hay melanina, ¿qué va a pasar? No, dormir. ¿Patrones de sueño? ¿Sería albino? Insomnio. Sin entrar a patología, ustedes me están diciendo, y si tú no tienes niacina, la niacina ya la vieron que está en todos lados. Si no hay niacina, ¿qué va a pasar? Va a estar energético y va a querer hacer todo. ¿Sí? No va a tener energía porque Astenia, alinamiento y fatiga muscular. Fatiga muscular. Bioquímicamente estos son los datos de un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es un paciente hipotenso, es un paciente hipotiroideo, es un paciente que tiene arritmias cardíacas, obeso y con piel seca. Son características de un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo veo un paciente así y yo no mando medicamentos que necesiten forzosamente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si yo tengo un paciente con epilepsia o con un trastorno de déficit de atención, queda prohibido totalmente dar risperidona, metanfetaminas, porque automáticamente esta vía se va a bloquear. Si yo bloqueo la vía, el paciente que yo le administre este medicamento, ¿qué le va a pasar? Estos solamente son mediadores, Todavía no hemos visto la síntesis nuclear. Si yo no tengo síntesis nuclear, ¿qué le va a pasar al eritrocito? ¿Por qué? Sí, está bien, porque es memolizarse la sangre. ¿Por qué no tiene estructura? ¿Por qué qué? Sí, dígalo. ¿Sería porque tendría una estructura defectuosa? ¿Y qué tiene que ver la fructosa? Por ahí va. Recuerda que el eritrocito lo que hace es
glucólisis. Y dentro de la glucólisis es formar la... Y la vía de la pentosa sirve, yo les dije, la vía de las pentosas es un mecanismo antioxidante. Si yo tengo solamente NAD, esta membrana se va a oxidar y es más fácil que yo tenga esquistocitos, oilocitos, y son datos de hemolis. El paciente va a estar con anemia. Y estos son uno de los patrones que yo no entré en biometría hemática porque ya son patrones particulares. Estos son datos de hemolis. El paciente va a reventar sus eritrocitos. El paciente también va a estar anémico y va a tener una anemia microcítica, hipocrómica y con poiquilocitosis o drepanocitosis. Los eritrocitos están deformados porque el metabolismo no permitió que las células se mantuvieran bien. Por eso existe la hemólisis. ¿Vamos bien? Esta es la conexión de la filulosa 5-fosfato. Ahora vamos a la última conexión. Va a volver a formar otra vez la transcetolasa, va a formar fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato nuevamente va a entrar a glucólisis. ¿Qué hace esta vía entonces? Genera sustratos dobles para glucólisis a través de fructosa 6-fosfato de 2 vías. Y lo que hace es inyectar energía para la glucólisis. No genera energía, es un generador de sustratos. Es un generador de ácidos nucleicos, es un generador de hormonas, es un generador de neurotransmisores. Se genera energía involuntariamente por Por las sustratos, sustratos. Si se dan cuenta, solamente recupera NADs. Y estos NADs. Si se dan cuenta, la síntesis de NADs solamente lo recupera aquí, donde libera uno de los oxígenos. Aquí recupera un NAD y se acabó. ¿Recupera mucha energía? No, pero es la principal vía generadora de sustratos para que posteriormente entre a glucólisis, entre a síntesis de aminoácidos, entre a síntesis proteica, entre a síntesis de nucleótidos y de energía. Esta vía es de las más bonitas, pero es de las más complejas porque es susceptible de que con cualquier cosa truene la vida. Si yo no tengo insulina, automáticamente esta enzima va a bajar. Si esta enzima se pierde, se va a perder el ciclo. Si yo no tengo este ciclo, ¿qué va a pasar con el paciente diabético? Cetoacidosis, ¿y qué es lo más importante? ¿Por qué el paciente se deteriora? Recuerden que hay diabetes mellitus tipo 1, 2, 3, ya vamos en la 5. Por lo que usted comentaba las veces pasadas de la desnutrición y dónde se empieza Porque al paciente se le hace la piel seca, porque el paciente empieza a envejecer, porque el paciente se le rompen los tendones, no hay aminoácidos porque la esenciales. vía antioxidante está rota. Por eso el paciente, independientemente de que haya alteración de los capilares y que le da humedad a la piel, el envejecimiento de la piel y el envejecimiento de todo el cuerpo y de todo el organismo genera derivados de la vía medicamentosa. Las cataratas se forman por esta vía. No hay quien sostenga el mecanismo antioxidante del cristalino y presenta cataratas en el paciente. ¿Ya ven? Todo esto es por la insulina. Cuando hablemos de diabetes y ya sepamos ácidos grasos, van a integrar todo. Ahorita estoy arrastrando proteínas porque forman parte del proceso de la diabetes. Ahorita estamos en carbohidratos. El próximo parcial ya vamos a arrastrar lípidos y entonces ya van a empezar a integrar. Recuerden que este ciclo no va a inyectar acetilcoenzima. Este ciclo solamente me va a dar sustratos. ¿Cuáles sustratos son los más importantes en la fase oxidativa? Doctor Brighton, ¿cuáles son los sustratos más importantes en la fase oxidativa del ciclo de las pentosas? Pregunta de examen. Ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato y 6-fosfato. Ahora, ¿cuáles son los sustratos globales de la fase no oxidativa?
fructosa 6-fosfato y celulosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es, en la primera fase son procesos alostéricos o no alostéricos. ¿Induce enzimas o no las induce? Es no lo sé. Induce. Un dulce. ¿Cuál iniciativa? Entonces, enzimas más importantes de la fase no oxidativa, ¿cuáles son? La Transandolasa y la transandolasa. transandolasa. ¿Son enzimas hormonosensibles? Sí. Entonces no se les olvide, no se les olvide. El ciclo es muy bonito, pero es súper complejo. Ya lo pueden, ya se lo aprendieron, vamos de nuevo, otra vez hasta que se lo aprendan. Puntos importantes. La glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa va a transformar a 6-fosfato, 6-fosfogluconos de galactón. Aquí, este es el punto, el único punto donde no tenemos nada. ¿Cuántos ATPs genera el NAD, doctora D? Indirectamente, porque directamente no. ¿Cuántos ATPs genera un NAD? ¿Tiene 2? ¿Cuántos? Ya reducido, O sea, nicotina, difosfato, sin el hidrógeno. Pero le pongo este reducido, ¿cuántos difósforos tenemos? 3. ¿Cuántos ATPs va a generar? 3. Este es uno de los puntos clave. Puntos clave de la liberación y obtención de energía indirecta a través de los NAD. Bien. La regulación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es activada por el NAD, inhibida por el NAD reducido, que es lo que ya vimos ahorita, pero es estimulada por la insulina. Este punto de la regulación de las glucosas 6-fosfato deshidrogenasa es de los puntos más importantes que les dije, que es el punto hormonosensible en diabetes. ¿Qué es esto? Aprenderse punto 1, punto 2 y las regulaciones por las enzimas, los productos sustrato que van a generar energía y la vía de conexión con formación de nucleótidos y formación de aminoácidos y neurotransmisores. Pero si se estimula la insulina, no se da la exoquinasa y no se activa el glucógeno. Se activa la exoquinasa. Estamos en un paciente normal. Si tengo por arriba de 180, que tengamos que en las primeras fases de la curva de tolerancia entre la exoquinasa. Después las glucosinas. Si es un paciente con diabetes, voy a tener cifras constantes. Voy a tener activación de la exoquinasa, pero además, si yo no tengo insulina, ¿qué va a pasar con la exoquinasa? No se va a estimular, solamente se estimula con insulina. No hay insulina, se va a la. Se va a la vía, no. La vía se pierde. Si yo no tengo exoquinasa para que meta la glucosa, ¿qué va a pasar esto? Que usted dígame, ¿para dónde se va la vía? No hay dónde meter la glucosa. No hay forma de meter la glucosa. ¿A dónde se desvía esto? ¿A Lipogénesis. gluconeogénesis? ¿Por qué? Porque al haber mucho en sangre va a estimular que se genere glucógeno. Sí, no tengo insulina. No hay exoquinasa que la estimule. La glucosa va a estar bien, pero yo necesito energía. Si yo no tengo energía, ¿de dónde voy a sacar energía? Del músculo. De los aminoácidos. ¿Y qué aminoácidos se va a echar? ¿Proteínas? Todos los que sean glucogénicos. ¿Cuáles son los aminoácidos glucogénicos? Alanina, ¿qué más? Lisina, leucina, isoleucina. Los que vimos las cartas que le dije, aprendan de estas familias que producen glucosa. Por eso es importante. No hay glucólisis, tendremos que irnos con gluconeogénesis para generar indirectamente energía. Y entonces tomo de dónde. Pero vamos a ver ácidos grasos y me va a decir, no doctor, pues es más fácil que jale grasa, que jale aminoácidos. Pero ¿cuántos aminoácidos, cuántos ATPs invierto en gluconeogénesis? ¿Cuántos recupero? En glicólisis, ¿cuántos invierto? 4. Y generado. No me conviene. Entonces empiezo a destruir proteínas. ¿Quién estimula la gluconeogénesis?
gluconogénesis. Aparte de la insulina. ¿Quién estimula la gluconogénesis aparte de la insulina? La sintasa, ¿no? ¿La sintasa? No, ¿qué hormona? ¿Glucagón? Glucagón. ¿Y quién más? ¿Insulina y glucagón? Glucagón, no. ¿Y el cortisol qué hace? Ah, También, ajá. También estimula la gluconogénesis. ¿Y adrenalina? Adrenalina también, que lo vamos a ver en farmacología porque muchos fármacos estimulan la gluconogénesis. Era lo que usted decía de GLUT2 y GLUT4. Ujú. Depende de dónde se encuentra, si en el músculo del hígado y aquí es sensible. Así es. Todo eso hace la insulina. Por eso necesito que les quede bien claro. Ahora, el balance de la etapa oxidativa es este. Tomo 2 NAD, genero una ribosa 5-fosfato y libero CO2. ¿Y el CO2 hacia dónde se puede ir, doctora Micho? ¿Hacia dónde se iría el CO2? Porque los doctores se van a pelear, van a decir, no, este CO2 no me gusta, mi CO2 de Krebs es el que vale, este CO2 no me sirve. ¿Hacia dónde se podría ir este CO2? Sí, se va a juntar con otra molécula para formar Anhidrasa carbónica. vimos un ciclo donde se necesita CO2 más una proteína para que entre a un ciclo. ¿Cuál es ese? Este CO2 se va hacia dónde? Lo vimos en gluconogénesis, en glucogenogénesis, en glucogenólisis. Cori. Genólisis. ¿En dónde? Gluco- ¿En qué parte? ¿cómo? Glucogenogénesis. Habemos una molécula de CO2 que se intercambia para empezar el ciclo de formación de energía. Este CO2 se puede ir hacia esa vía y darnos energía en forma indirecta. Es la única molécula que no se va por vía respiratoria. Pero las funciones de tanto, el CO2. Y entonces este único CO2 es un CO2 metabólico que se puede ir a la formación de energía. Precaución, doctores, porque van a decir, ¿el CO2 que va a la respiración es el de Krebs o es el del ciclo de las pentosas? El de Krebs. Y este CO2, Pentosa. el de las pentosas, ¿hacia dónde se va? Por eso los doctores van a respetar y van a defender su CO2 en Krebs. Van a decir, este CO2 se va al respiratorio. No nos interesa el CO2 de la vía de las pentosas. Nuevamente, la fase oxidativa. Punto importante, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Metabolito importante en la fase oxidativa, la ribosa 5-fosfato. Ahorita vamos a conectar los ciclos. Ahorita ustedes los van a conectar. Diagrama de la fase no oxidativa. Los puntos importantes, sustratos más importantes de la fase no oxidativa, ¿cuáles son? Doble. ¿Cuáles? Transeptolasa y Aldolasa. transdolasa. Son las enzimas y los sustratos. ¿Cuál? Las 6 fosfatos. La fructosa 6-fosfato son los sustratos más importantes. ¿Qué otro sustrato importante? Que es el que se va para todo este show. Ribosis de fosfato. Ribulosa. Ribulosis de fosfato, perdón. Quilulosa. Ribulosa. Va. Entonces, punto importante, las enzimas sensibles, hormonos sensibles de la vía de las pentosas, ¿cuáles son? Las hormonas sensibles. Las enzimas hormonos sensibles de la vía de las pentosas, ¿cuáles son? La que había dicho la trans. Hexalacetato. Transaldolasa, transcetolasa, ¿y cuál más? Y La que les acabo de comentar que es importantísima. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sí, porque es la que da la otra. Abre la vía de la Así es. Entonces, punto importante para la formación de NAD es el paso de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de gluconolactona a 6-fosfogluconato. Es el mismo punto donde recuperamos un NAD. Y aquí está el ciclo y aquí están los problemas. Esta es la patología.
Esto es lo que quiero que se les quede claro. Si no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya sea por error innato del metabolismo, que no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque tengo un paciente con estas características, o porque yo estoy administrando un medicamento que inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el paciente tiene muy poquita glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, yo voy a cerrar la vía de las pentosas. Y si cierro la vía de las pentosas, automáticamente abro el paso a la oxidación masiva de todos los tejidos. Y el primero que va a brincar va a ser los eritrocitos. Va a estar caracterizado por hemólisis persistente. De aquí es importante que cuando ustedes tengan un paciente que estén administrando un medicamento, si yo sospecho que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el paciente, yo estoy obligado a hacerle una revisión cada 3 meses a este paciente. ¿Por qué no al mes, doctor? Está más barato, ¿no? Por el tiempo de vida de El los tipo de eritrocitos. 120 días duran los Y eritrocitos. entonces, ¿qué voy a encontrar en los eritrocitos? ¿Qué voy a encontrar en la biometría? ¿Anemia de qué tipo? Hipocrómica, microcítica. Y la forma de los Voy a eritrocitos. encontrar poicolocitos y voy a encontrar cistocitos. Ojo, cuando pasa eso, suspendo medicación porque el paciente tiene deficiencias. Siempre. Medicamentos que son habitualmente susceptibles a bloquear esta enzima, la risperidona, es el ácido valproico, son medicamentos anticonvulsivos. Por eso sus medicamentos se están monitoreando cada 3 meses. Pero no todo acaba ahí. Aquí tenemos más problemas porque empieza a haber pérdida del proceso de oxidorreducción. Se empieza a oxidar todo y el paciente va a empezar con procesos de oxidación que van a repercutir en donde, en el corazón. El paciente va a debutar con arritmias, va a empezar con gastritis, con colitis, con contracturas musculares. Como ustedes ya saben química sanguínea, ustedes van a determinar qué está pasando con este paciente. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que me indiquen bioquímicamente qué está ocurriendo. No, porque no nada más es aprenderse los ciclos como periquis, tienen que entender ahora, trasladar todo esto a la química sanguínea. También se van a reducir, si no tengo vía de las pentosas, no tengo formación de nucleótidos. Si no tengo formación de nucleótidos, no hay ADN. Y entonces el paciente va a tener envejecimiento celular. No hay forma de replicar. El paciente que no tiene replicación celular constante, ¿qué puede tener habitualmente? Si no se reproducen las células que nos defienden, ¿qué va a pasar? ¿De quién? Ya llevaron inmuno, ¿qué célula se reproduce rápidamente? ¿Cuál es la más metabólica de todas? Los linfocitos. Y entonces mi defensa, ¿ante qué infecciones va a estar más frecuente? Ante gripas, ante hongos y parásitos. Entonces mi biometría hemática que va a tener Desviación hacia la izquierda. linfopenia y desviación a la izquierda por aumento de los linfocitos. ¿Sí me explico cómo van aterrizando la bioquímica? Pero no acaba todo ahí. Vienen los cuerpos de Heinz, que es uno de los datos patognomónicos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los cuerpos de Heinz simplemente son residuos de hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina se oxida y se reduce, pega y suelta el oxígeno, pero cuando no hay un proceso antirreducción o antioxidante, automáticamente la hemoglobina se precipita. Se precipita ¿por qué? Porque siempre va a estar en su forma oxidada. El paciente, aparte de la hemólisis, va a tener una disociación de la curva de la hemoglobina. ¿Por qué, doctor Manrique? ¿Por qué va a tener una disociación un paciente con bloqueo de la vía de las pentosas? Porque indirectamente no está generando. ¿Qué metabolito se forma que los está estorbando para que no se pegue el oxígeno? CO2. Ajá, pero ¿qué sustrato está estorbando? Que les dije, miren, aquí hay uno que se parece a uno, que andan siempre buscando. Glicerato. El trifosfoglicerato se pierde, se aumenta. Y entonces la curva de disociación, aparte de anémico, la curva se va hacia la derecha. Y aunque yo le pongo oxígeno, son pacientes que tienen saturaciones 90, 91. Yo les sigo poniendo oxígeno
Nada. Todo esto genera una enzima, una deficiencia de una enzima. Entonces los eritrocitos revientan por el proceso de óxido de reducción, no hay quien los defienda, se rompen. Entonces la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede estar ligada al cromosoma X. ¿Quiénes son? Así estamos ahorita todos. Entonces es una condición ligada al cromosoma X y va a causar anemia hemolítica y estrés oxidativo intenso. Entonces, aquí están los puentes, así tómenle foto, screenshot, lo que quieran, porque es el punto más importante de las pentosas y su conexión. Entonces, la formación de glucosa 6-fosfato se va a glucólisis o gluconeogénesis. Ya lo vimos en los ciclos previos. La 5-ribosa fosfato se va a la síntesis de nucleótidos. Ya, ahí llegó. Y la eritrosa. La eritrosa se va a la síntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces esta vía es importante que aquí viene la conexión. En estas conexiones el paciente va a presentar sintomatología en donde hay metabolismo acelerado de los tejidos, como la médula ósea y el corazón. ¿Vamos bien? Es de las más bonitas, pero es de las más pesadas que muchos no entienden, precisamente por la complejidad. Entonces, la vía oxidativa es la única que es reversible. La no oxidativa es irreversible. La oxidativa es irreversible. Resumen de los productos, los más importantes. Esta es pregunta de examen. Resumen de los productos importantes. Ribosa 5-fosfato. NAD. ¿Cuántos NAD? 2. Fructosa 6-fosfato. En concentraciones doble. 1 por la transcetolasa y 1 por la transaldolasa. Sí. Y 3, formación de gliceraldehído, que es el que nos da la sintomatología en la sangre. ¿No puede volver todo en el resto de los productos? Si ustedes me consiguen, yo les voy a preguntar, sustratos de la fase oxidativa de la vía de las pentosas, estos. Sustratos de la vía no oxidativa son estos. Enzimas de la fase oxidativa son estos. Enzimas alostéricas de la fase no oxidativa son estas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si ustedes aprenden eso, cuando lleguemos a diabetes, ya se van a acordar de todas las enzimas hormonosensibles. Y aquí viene otro puentecito. La glucosa 6-fosfato, que es parte de la vía de las pentosas, va a gluconeogénesis, a glucólisis, a vía de las pentosas, a formación de aminoácidos, a la formación de monosacáridos, que son muy importantes, y a la formación de ácidos nucleicos. Todo eso hace la vía de las pentosas. Es una vía que es imprescindible. Es una vía que da los nucleótidos para la formación de ácidos. Entonces, sin esta vía no tendríamos replicación celular. Sin esta vía no tendríamos oxidante. Es como la fineza del metabolismo, donde se lleva a cabo en el citosol de todas las células. Entonces, otra relevancia es en las células del sistema autoinmune. ¿Cómo es que matan las bacterias? ¿Cómo matan los neutrófilos a las bacterias? Fagocitas. Si yo no tengo reactantes reducidos, ¿cómo voy a producir hidrogeniones? Por eso el paciente es más susceptible en sus primeras fases a bajarle el metabolismo a los linfocitos y secundariamente a bajarle la batería metabólica a los neutrófilos. Primero son infecciones repetitivas, habitualmente son infecciones donde intervienen las células T, que son infecciones fúngicas, infecciones virales, infecciones parasitarias, y después, en las últimas fases, procesos bacterianos de repetición. Es el paciente que constantemente está. Por eso el paciente diabético es muy susceptible de que le caigan hongos. ¿Han visto pacientes que no tengan diabéticos que no tengan hongos en los ojos? ¿No? Todos tienen por eso, porque su vía está desviada. Porque hay paciente con onicomicosis diabético, es un paciente que tiene mal control. Paciente que tiene piel seca, está bloqueada la vía de las pentosas. Me está hablando que no hay control insulínico. Si yo tengo un paciente que no tiene onicomicosis, nada absolutamente, es un paciente con buen control. ¿Y con cómo se controla? ¿Con qué Contratos del paciente diabético?
inspeccionarlo porque tendría que ser metabólicamente. ¿Por su físico? Metabólicamente. ¿Glucemia? No. En algunas, aquí está doctor, 80. Lo que mencionaba la curva de disociación de la glucosa. Ah, No, lo que decía lo de la. No. Es para Con la hemoglobina glucosilada podría ser. Y la. Sí, doctor. Ya, entonces aquí está mi glucosa, tengo 80 y tengo hemoglobina glucosilada de 9. Entonces no voy a Sí, yo pondría también esa cara. Y entonces, Entonces estoy no. bajando mi lonita de la niña. No comí el día anterior para que estuviera. Pero había dicho igual que había algo de entre los niveles de hemoglobina glucosilada y los niveles de glucosa capilar. Son los promedios. Ajá. Esa es la hemoglobina glucosilada. Por eso ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a recapitular la bioquímica con los Pero ciclos. todo es como Y ustedes me van a explicar qué tiene el paciente, no qué van a hacer, ni qué le van a poner, No, lo de la resistencia. la resistencia a la insulina. Sí, eso es lo que Es la curva de tolerancia. curva de tolerancia, eso. Curva de disociación. Entonces, aquí está el mapa integrado de la vía. Nuevamente, acuérdense, tómenle foto porque esto es pregunta de examen. Esta es pregunta de examen. Este es el puente de la vía de las ventosas. Y ahorita vamos a conectar todos los ciclos. Todos. Así como biología que nos hizo así, vamos. ¿Te acuerdas? Y en cáncer, aquí tenemos una célula cancerosa. Por eso, la célula cancerosa lo que necesita es grandes cantidades de nucleótidos. ¿A través de qué? A través de la estimulación de la gilulosa 5-fosfato. Pero en el cáncer hay productos derivados de la célula que son encajosos y se encargan de estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para que induzca la formación de gilulosa 5-fosfato. Por eso el cáncer tiene una replicación bioquímica tan elevada, porque la propia célula tiene genes que inducen enzimas para que produzcan más sustratos para producir nucleótidos. Por eso el cáncer, aparte de la pérdida del control de replicación, la velocidad es tan exagerada que la misma célula induce a la célula, la induce para que produzca más nucleótidos y se reproduzca rápidamente. Esto es el mecanismo bioquímico del cáncer. Otra vía es que aparte de la glucosa generan un proceso de óxido-reducción y este proceso lo desvía a la vía anaeróbica. La glucosa que entra a la célula cancerosa para el lactato. ¿Y el lactato hacia dónde se va? No, ciclo de Cori. El ciclo de Cori. Los pacientes con cáncer habitualmente tienen un proceso de acidosis. Siempre están acidóticos. ¿Pero por qué si no es diabético? No es así? Porque hay lactato. Porque sacaría energía del músculo, ¿no? Así es, sacan Y eso energía ya del lactato. músculo, pero producen lactato Y eso no se significa. y acidifica. Esas son las causas por las cuales el paciente tiene acidosis constantemente. Un paciente con cáncer siempre está en acidosis. Tómenle una gasometría y siempre está en acidosis. Ok. No. Otro de los casos es en el nacimiento. Si el niño nace con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, revienta los eritrocitos. Ya llevaron fisiología del eritrocito, ¿verdad? ¿En qué se transforma la hemoglobina? En bilirrubina. Bueno, En sí. bilirrubina. Biliverdina, sí, bilirrubina. ¿Y la bilirrubina qué tiene que pasar para que sea inocua? ¿Por riñón? Se tiene que formar bilirrubina directa o indirecta. Directa. Glucuronidada o no glucuronidada. Es tanta la hemólisis en el recién nacido que revienta los eritrocitos y se forma bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta es altamente lipofílica y se va a los núcleos de la base del bebé. Y entonces el paciente presenta kernípteros. Kernípteros, que es una deficiencia mental derivada de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La bilirrubina directa, ¿cuál es? La bilirrubina que se conjuga y que se va al riñón para formar urobilinógeno, y el urobilinógeno va a la formación del coproporfilinógeno para que dé coloración a las heces y a la orina. Todo eso es el ciclo, creo que ya lo vieron, ¿verdad? Eso no. Ok. Ejercicio, 5 minutos para que... Porque tenemos. Hembra, vamos a para que interrumpir. sospechosas se eleven. ¿Te puede ayudar?
Voy a parar. No, espérate. Bueno,